Libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel 23. Es la lista de los grandes siervos del Señor en los días de David. Y quisiera yo hacer hincapié en uno de ellos hoy. Tenemos mucha información de diferentes personajes. Este es uno de los oscuros. Segunda de Samuel 23, el versículo 32. Estaba Eliaba Salbonita, Jonatán de los hijos de Jasén. Quiero que se acuerden de su nombre, Jasén. Tenemos este nombre, Jonatán, pero lo importante en el que me quiero concentrar es en el padre. Son muchos, es un grupo de ellos. No se nos da sus nombres. Crónicas nos dice eso. La mayoría de ellos no sabemos sus nombres. Primera de Crónicas 11:34 está la lista ahí también de los valientes de David. Y aquí va a aparecer este personaje, Jasén. Los hijos de Jasén Gizonita. Ahora sabemos de dónde es. Los hijos de Jasén Gizonita. No se nos da quiénes son. No es Jasén el que está peleando. Son sus hijos. Pero se menciona a él como el precursor, como el que comenzó a acercarlos a ser hombres fuertes, hombres valientes, hombres del ejército de David. No conocemos la mayoría de su nombre, pero para que nos concentremos en el tipo de gente que eran. No necesariamente como individuos, pero como un tipo de personas. Oigan de nuevo, Primera de Crónicas 11:34, los hijos de Jasem, y se cambia su nombre de una J a una H. Los hijos de Jasem Gizonita, Jonatán, hijo de Sega, Ararita. Los hijos de Jasem Gizonita. La palabra Gizón, de donde ellos eran, es la palabra cantera. La cantera. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios. Confirma tu palabra, respalda tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este personaje, Jasem, que luego se le cambia su nombre a Jasem o Hasem, es un personaje importante. Él ha dado de sus descendientes, de sus hijos y de sus nietos como siervos de David. Y se vuelven guerreros poderosos. Guerreros poderosos. En el estado de Texas, en la ciudad de San Antonio, en un extremo de la ciudad, hay un lugar que se llama La Cantera. Es un mall donde puedes ir de compras. Y al otro lado de la ciudad, más cerca del centro, está un lugar que se llama The Quarry, otro centro comercial. Estos dos nombres son el mismo nombre en dos lenguajes diferentes. Quarry es la palabra en inglés por la palabra cantera. Lo digo esto solamente como una forma de que se acuerden de algo. Este varón Jasem era de un lugar llamado La Cantera, de Quarry. Era un lugar en las montañas de Judá, Gizón era. La mayoría de los siervos que son mencionados ahí son de ciudades, eran hombres de ciudad, los guerreros. Pero hay unos 2, 3, el principal, que son de la montaña. Era importante que él fuera parte de este grupo y que sus hijos sirvieran ahí. Porque por todo el tiempo antes de ser rey tenían que huir por las montañas. Y la gente de la ciudad no sabía lo que pasaba o lo que tenían que hacer en las montañas. Eran buenos guerreros, grandes, pero eran gente urbana, no gente de la montaña. Y la vida de David, desde que fue coronado
por Samuel cuando lo fue ungido, hasta el tiempo en el que se sentó el trono, fueron años y años y años en las montañas, en las cuevas, allá en los lugares perdidos en las montañas. Los hombres de ciudad no hubieran tenido idea de cómo sobrevivir en esos lugares. Era Jasén y sus hijos los que tenían que ser los guías para llevarlos y decirles dónde quedarse, dónde encontrar agua, dónde podían esconderse, dónde había una cueva, dónde había un lugar defendible. Era Jasén y su gente lo que iban a ser los guías, y por eso está él en estos pasajes. Hay algo importante acerca de su nombre y el pequeño cambio de una letra. Se le llama Jasén en 2 de Samuel. Significa alguien que está dormido o adormilado. Alguien que está dormido o adormilado. Es más, se le identifica también cuando dices Jasén, es como un anciano. Cuando ves a alguien sentado en el calor del día en una mecedora afuera y se está meciendo y se está durmiendo, dicen Jasén. Esa es lo que significa esa palabra. Pero él quiere ser guerrero, hacer algo poderoso y se presenta con sus hijos a servir al rey. Y en Crónicas le cambian su nombre. Ya no le van a decir el anciano adormilado. Cuando le quitan la J y le ponen la H, significa algo diferente. Ahora, Jasén con H significa el nombre. Hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando del nombre de Jehová, era esa palabra la que ellos decían cuando querían decir el nombre sin decirlo. Tenían tanto respeto por el nombre de Jehová que no lo decían en voz alta, pero lo que decían era Jasén, el nombre. Había cambiado aquella idea de alguien que está en un estado soporífico, sentado, nada más adormilado, como un alma ya anciana. Es más, no solamente significa el nombre, significa the shining, significa el que brilla. El que brilla. Se le ha quitado aquello de andar buscando dónde acomodarse para no hacer nada. Y ahora se vuelve un gran hombre de Dios. Poderoso. Grande, sus hijos sirven ahí. Es el guía de ellos en la montaña. Es el que conoce esos lugares. Son los hombres de la cantera. Gizón era un lugar de cantera. En los tiempos bíblicos eran los hombres más fuertes. Los músculos iban a estar bien desarrollados porque trabajaban sacando piedra de esa montaña. Con herramientas rudimentarias, todo su día era rompiendo piedras para sacarlas. La gente cuando construía los palacios y las casas allá abajo en las ciudades, tenían que subir a esos hombres y decirles, queremos piedra. Y estos hombres trabajaban todos los días en estos lugares inclementes. Eran hombres duros, hombres de construcción, fuertes. No los ibas a encontrar en las oficinas o en los lugares de aire acondicionado. No los ibas a encontrar como bancarios o trabajando en las cafeterías. Eran hombres que les pegaba el sol y que los mazos y las herramientas duras estaban en sus manos. Sus manos eran manos de callos. La cantera. Hay algo más todavía profundo en esta idea con este hombre, porque el mismo trabajo suyo era una figura de sí mismo. Óiganlo. Lo buscan cuando termine esta palabra. Gizón, la cantera. La piedra cantera era una piedra suave cuando estaba enterrada. Cuando estaba enterrada era suave, por eso la trabajaban. Pero al sacarla de ese entierro donde estaba y ponerla al sol, se volvía uno de los elementos más duros. Por eso la usaban para la construcción.
Los hombres entraban y a golpes y mazazos sacaban esa piedra que todavía era suave lo suficiente para trabajarla y sacarla debajo de tierra, y la sacaban, y cuando la ponían al sol se endurecía. Era la misma historia de Gesem. Adormilado ya en su mecedora, pero obedece el trompetazo del Señor y sale de ese lugar oscuro, ahora a brillar, a estar escrito él mismo en la Biblia. Gesem. Oh, que Dios vaya a nuestros lugares y encuentre a los Gesems, que se esconden en sus trabajos y no quieren salir a la luz del Rey de Reyes, que se meten en las cuevas espirituales sin tener intención de pelear las batallas públicas. Los dones escondidos que están en lugares que Dios quiere atraerlos. Dos cosas quiero que se acuerden. Estos eran hombres de montaña, significando necesitamos gente que sea fuerte y que aguante las batallas, ya sea en medio de la urbanidad y de las cosas fáciles, o cuando Dios nos ponga en lugares difíciles. Necesitamos gente que conozca y que sepa cómo guiarnos en medio de los terrenos difíciles, porque la vida en la presencia del Señor a veces está en terrenos fáciles, muchas veces está en terrenos difíciles. Y también necesitamos hombres y mujeres que abandonen el estado somnoliento y se vuelvan alguien que brilla bajo el nombre de Jehová. Los hombres de la cantera son aquellos que están dispuestos a salir de sus zonas de confort y se meten con el Señor y se ponen duros en su presencia, no endurecidos contra Dios, pero duros contra el mundo. ¿Qué tipo de piedra eres tú, varón? ¿Qué tipo de piedra eres tú, joven? ¿Qué tipo de piedra eres tú, hermana? Gesem. Oh, no tengo tiempo para desarrollar esto, pero se los menciono. Cuando querían construir el templo, necesitaban un lugar, una cantera de donde sacar las piedras. Y fueron a buscar esa cantera y Dios dio una orden. No quiero oír yo ruidos en el templo. El templo fue construido en silencio. No había ruidos de martillos, no ruidos de herramientas de hierro. La Biblia claramente dice que les dio la orden que en el quarry, en la cantera, hicieran el trabajo. Aquí estaba callado mientras estaban construyendo el templo. Allá era una actividad de ruido y de golpes y de martillazos y de todo tipo de cosas, haciendo que la piedra saliera de su suavidad para hacerse dura. Fue en la cantera donde fuiste formado como piedra preciosa para ser presentado delante de Dios. Hay quienes quieren hacer ruido en el templo, quienes quieren ser vistos por los demás, que tocan las trompetas como grandes ofrendadores, que se ponen máscara de ayunadores, dice la Biblia, que hacen ruido cada vez que van a dar una ofrenda. Pero no es eso lo que construye el templo verdadero del Señor. Ahí es el tiempo de silencio, pero en los lugares privados donde estás en rodilla, tu vida tiene que estar en la cantera de Jehová, con las herramientas de Jehová, quitando, poniendo, construyendo. Es el Rey de Reyes que está trabajando en silencio. La Biblia lo dice de esta manera: cuando des una ofrenda, no lo hagas en público. Cuando ayunes, no lo hagas nada más en público. Cuando estás orando, no hagas que la gente suene trompetas delante de ti. Métete en lo privado, en la cantera, y haz eso en la presencia del Señor. Y cuando estás en la presencia del Señor, aquello que fue eso en silencio y en privado, que nadie lo pudo ver, será recompensado en lo público. Oh Dios, danos iglesias que sean cantera para mandar a nuestros miembros
jóvenes y ancianos a servir al Señor en los lugares, y que aquello que está siendo formado ahí con las herramientas de Jehová puedan ser usados en silencio, pero allá brillando bajo el nombre del Señor. Gesem era el nombre de la cantera. Dios les bendiga.